Bueno, les invito, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 4? Hechos, capítulo 4. Como ven en la pantalla, el título del mensaje de hoy, Imparable. Y la referencia es, imparable es la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver que, de hecho, este capítulo 4, marca una etapa muy difícil para la iglesia. Es un inicio de que va a comenzar persecución. Hasta el momento, realmente ha sido un tiempo de paz, más o menos, pero ahora vamos a ver que ya cambia. Pero lo que vamos a descubrir es que nadie puede parar la iglesia. Eso es lo hermoso, porque Dios es fiel. Él dijo que iba a construir su iglesia y sigue hasta hoy en día. Podemos ver las bendiciones y las promesas de Dios. Pero quiero comenzar les quiero compartir un verso. Es en 2 de Timoteo. Nótenlo, hermanos. 2 de Timoteo 3:12. Es uno de los versos más penetrantes en la Escritura, porque cuando lo vemos van a ver algo muy interesante. Todos están ahí, mira cómo dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿por qué dices penetrante este verso? Porque yo examino mi propia vida. Y la mayoría, pues mucha gente, pues igual ustedes, ¿verdad? Somos familia, tenemos amistades y te dicen, oh, pues mi brother él es buena persona, ¿verdad? Siempre es servicial, siempre está dispuesto para ayudar. Entonces la gente realmente no habla mal de mí, ojalá, no que yo lo sé, ¿verdad? Pero entonces yo pienso, ¿realmente yo estoy sufriendo persecución? Pónganse a pensar de eso. Y luego noten Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero la Biblia dice, si tú quieres vivir una vida piadosa, vivir piadosamente, la Biblia dice que va a haber persecución. Y no es tal vez, pero es algo seguro. Va a haber persecución. Y la persecución puede ser de diferentes niveles de intensidad, pero habrá persecución, sin duda. Viviendo piadosamente quiere decir vivir como Cristo. Yo quiero vivir como Cristo. Yo quiero ser más como Cristo. Eso es lo que hemos decidido, contando el costo para ser un discípulo. Nos rendimos nuestra vida a Dios y luego Él hace la obra de transformarnos. Nos está haciendo más y más como su Hijo, en todo aspecto. Entonces, esa verdad nos va a llevar a un conflicto con el mundo, seguramente. Si yo quiero seguir la palabra en mi vida, voy a tener que ir contra todo lo que el mundo enseña, toda la filosofía del mundo. Y eso trae conflicto. Porque yo tengo valores diferentes, porque el Señor me está enseñando, me está dando valores verdaderos. Y eso va a ir contra los valores del mundo. Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. También Jesús habla acerca de conflicto en la familia, que puede ser un esposo y su esposa son divididos por su fe, por su decisión de seguir a Cristo. Hijo dividido de sus padres por la misma razón. Hermano contra hermano, hermana contra hermana. Si tú decides a seguir a Jesús, si quieres vivir una vida como Dios nos quiere dar, va a haber persecución. Y tal vez ustedes ya han sufrido un tipo de persecución en su trabajo. Eso a veces se ve como, pues no te dan ¿cómo se dice? Un raise tal vez, aumenta en tu sueldo o una posición, te dan favor a otro.
Digo, puede ser así, pero también no es fácil eso, reconociendo que hay una diferencia. Pero no debe ser una sorpresa. También persecución en tu casa. A veces viene una pareja, uno viene a Cristo, el otro todavía no, y luego ahí comienza un conflicto. Mira, vamos a leer el texto. Estamos en verso 1, Hechos capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra y por lo que tú vas a hacer. Dios, tú eres bueno. Y nos hemos congregado esta noche para adorarte a ti, para darte a ti honor y gloria con nuestros cantos, oraciones, pero también deseamos escuchar de tu voz, Padre. Oramos que no haya ninguna carga en el corazón que nos impide de recibir de ti esta noche. Haz una gran obra, Padre, en los corazones. Danos paz mientras nos llevas a través de estos versos. Y gracias, Dios, porque tú eres fiel, tú eres poderoso para llevar a tu iglesia donde tú nos quieres llevar. Y te invitamos, Padre, que nos transformes y nos enseñes de una manera especial. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a ver dos cosas aquí. Número 1, vivir piadosamente conducirá a la persecución. Eso lo vamos a ver en verso 1 y 4. Y luego número 2, la palabra aquí nos va a animar para ser valiente. Sé valiente para proclamar Jesucristo, versos 5 al 12. Entonces vemos el primer punto. Vivir piadosamente conducirá a la persecución. Es como la luna de miel ya se acabó, ¿verdad? Cayó sobre la iglesia del Espíritu Santo, vieron milagros, ahora ya andan en poder, con denuedo. 3,000 personas fueron salvos. Hay gozo, pero ese tiempo ya era el principio, porque aquí, de hecho, esto no se podía evitar. Llegaría el día cuando la persecución iba a comenzar, y sigue hasta hoy en día. Va a haber oposición, y aunque muchos dicen, no, eso no es cierto, las Escrituras nos enseñan muy claro. Los que siguen a Jesús se encuentran en oposición contra el mundo. O el mundo va a venir contra nosotros, contra la palabra, contra Jesucristo. El mundo se opondrá a ti. ¿Qué tipo de mensaje es esto? ¿Quieres que nos desanimamos? No, claro que no. Yo sé que ustedes, algunos ya lo han descubierto hace mucho tiempo, que el mundo no piensa muy bien de ustedes. Satanás los odia. La filosofía del mundo está totalmente todo contra lo que tú crees. Y eso lo hemos descubierto personalmente. El mundo odia a Jesús y no sean sorprendidos que igual el mundo te va a odiar a ti mismo. Y cada parte del sistema del mundo, porque mira, noten, como leímos, me refiero a el mundo. El mundo tiene muchas áreas, por ejemplo, religión, los políticos vienen contra la iglesia. Y eso lo vemos aquí. En verso 1, noten los sacerdotes. Los sacerdotes eran del tribu de Leví y ellos eran responsables de todo el trabajo en el templo. Y ellos son muy poderosos. Igual como vemos hoy, líderes religiosos muy poderosos, políticos que vienen contra la iglesia. También vemos aquí representado el militar. Hasta el militar viene contra la iglesia. Aquí dice el jefe de la guardia del templo. Y no nomás el capitán, pero también los guardias, soldados. Ellos fueron responsables de mantener la ley y mantener el orden en Jerusalén. No eran los
como los romanos, pero el ejército de los judíos eran guerreros, eran hombres muy fuertes y duros, y ellos vienen también contra la iglesia. ¿Y qué tal los saduceos? Ellos representan esta clase de, como los elite, ¿cómo se dice eso? De elite. Elites. Elite. Sí, son las personas de gran influencia, gran poder. Esos son los saduceos. Es un grupo muy interesante. Ellos eran una secta de los judíos. Comenzaron entre el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nacieron estas sectas. Era un tiempo que hubo rebelión, porque en ese tiempo Alexander el Gran, se llama el The Great, ¿verdad? Él conquistó gran parte del mundo. Entonces, helenizada el mundo, la cultura griega tuvo gran influencia. Pero los judíos se pusieron en rebelión contra ese sistema y nacieron unas sectas para defender el estilo de vida de los judíos. Uno era los saduceos, el otro era los fariseos. Fariseo significa separatistas. Entonces es posible que los enemigos le pusieron ese título a ellos, o ellos mismos lo recibieron ese título y les gustó, porque sí, somos separatistas, porque no queremos nada que ver con el sistema romano. Entonces hay dos grupos, los saduceos, los fariseos, pero los saduceos son el grupo liberal. Entonces, si tenemos los dos grupos, los fariseos y los saduceos son liberal. Políticamente estaban más alineados con Roma. Recuérdense, eran hombres ricos, poderosos, entonces se ponen en acuerdo con los que están en poder, con los romanos. Ellos son los que pusieron las mesas de cambio en el templo. Jesús entró y ya sabemos lo que hizo Jesús. Tiró las mesas porque eran personas malos. Nada que ver con tener corazones suaves. Eran hombres poderosos, mucho poder. Entonces los saduceos, como les mencioné, son liberales en su teología, en lo político. Ellos creían en la ley de Dios, pero solo la ley, los primeros 5 libros, los 10 mandamientos. Ellos no creían en los ángeles, negaban lo sobrenatural, los milagros, negaban a ángeles y negaban la resurrección. Y eso fue el punto de conflicto. Cuando escucharon a Pedro predicar de la resurrección, cómo se enojaron. Entonces para ellos el evangelio es muy ofensivo, más que otros grupos, los saduceos. Y ellos, por su poder, ellos tienen el control del templo. Aunque ellos fueron los menores, todavía tenían el control. Eso indica de qué poder tenían ellos. Los menores, pero tienen el control. Controlaban lo político, la vida religiosa de la nación, muy poderosos. Y a ellos no les gustan que nadie cambie su sistema. Les gusta cómo está todo arreglado. Y entonces Pedro predicando a Cristo crucificado, Cristo resucitado, obviamente eso iba a ser un choque fuerte. Y eso es lo que pasó. Un choque el evangelio de Cristo contra el mundo, porque ellos realmente representan el mundo, militar, religiosos y los liberales. El mundo estaría contra ti, hermanos. Pero espero que cuando terminamos no van a salir desanimados, pero con paz, porque Cristo, Él es el que está obrando en su iglesia. Y el mundo no puede venir, va a venir contra la iglesia, pero no va a poder detener la iglesia. Y noten, dice en verso 2 que estaban resentidos. ¿Por qué? Porque Pedro predicó. Y ellos él les dijo, ustedes mataron al príncipe, el autor de vida, pero Dios lo levantó de la muerte. Y ellos se enojaron. Otra vez, porque estaba hablando de la resurrección. Resentidos.
Entonces están enojados porque Pedro está enseñando la palabra. Entonces eso no sea una sorpresa para nosotros. Cada vez que tú abres tu Biblia y entramos en el estudio, hay oposición. Hay oposición personal en lo espiritual para que tú no vengas a la palabra. Eso es en lo personal. Luchamos, ¿verdad? Es una guerra espiritual. Pero ahora también es físicamente, que el mundo va contra. Tal vez cambian las leyes para que esto sea ilegal. Y eso es lo que vemos en el mundo. Hay países que este libro, la Biblia, es ilegal. Va a haber oposición. No enseñes, no hablas de Jesucristo. Y ahí vamos a ver que el enemigo ataca, quiere desanimarnos. ¿Y qué tal, cómo te encuentras esta noche? ¿Desanimado de estar en la palabra? Y posiblemente no, porque aquí están. Vienen un jueves, tienen hambre. Y simplemente Dios quiere animarte que continúes, seas fiel. Hay que perseverar en la palabra, enseñar la palabra a otros. No te desanimes si viene oposición. Porque como cristianos es nuestro llamado. Pónganse a pensar. ¿Se recuerdan? Jesús dijo que hagan discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones y enséñalos. Tenemos que enseñar. Entonces nosotros no podemos parar de enseñar. Porque eso sería contra el mandamiento de Dios. Tenemos que ser obedientes. Entonces tenemos que enseñar a otros. Y va a haber oposición. El que quiere vivir sin oposición, pues esto no es tu llamado de seguir a Cristo. Ese es el costo, como estamos viendo el domingo. Hay un costo. Seguir a Cristo. Hay oposición. Pero la palabra, así tú y yo, Dios nos da fuerza. Porque es lo que necesitamos. Nos anima, nos da paz. Porque vemos verdad, vemos promesas. Y así podemos continuar. Y fíjense algo más. No solo se enojaron porque estaba enseñando, también porque predicaba. Dice en el verso 2, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pedro estaba predicando el Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y hubo conflicto. Entonces ellos están recibiendo oposición por algo que Jesús les dijo que hagan. Y así es. Dios te dice, haz esto, hijo. Haz esto, hija. Y luego, lo haces y ¡pum! Viene oposición. Espérenlo, eso va a pasar. Dice en Marcos 16:15, Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ellos fueron obedientes y se enfrentaron con oposición. Y vamos a ver eso el domingo, que tú quieres obedecer la palabra, va a haber oposición. Y aquí lo vemos, un gran ejemplo aquí. No quieren que nadie hable de la resurrección, porque ahí está el poder. El Evangelio es poderoso. No hablan de Él, no queremos oír o escuchar que Él resucitó, no quieren que cambies el sistema. El mundo le gusta su sistema y no le gusta que entre la verdad. El mundo está contento con el engaño. Aunque no lo dicen, obviamente, pero eso es lo que es. Hay mentiras tras mentira y eso es lo que domina la filosofía del mundo. Pero Dios es verdad, su palabra es verdad. Y noten, aquí viene el conflicto, verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, encarcelados, ¿por qué? Porque estaban enseñando y predicando la palabra de Dios. Eso no es popular en ese tiempo, no es popular hoy en día. Noten 2 de Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, si es popular o no, debemos ser fiel, obedecer a Dios. No importa cómo está la cultura, porque la cultura cambia. Hay tiempos de no hay tanta oposición, se parece, pero siempre hay oposición. Entonces no importa cómo el mundo se mueve, ustedes manténganse firmes. Si es un buen tiempo para el mundo,
siguen dando el evangelio. No paren de esto. Va a haber persecución. Satanás va a atacar. Cada vez que Dios está obrando, va a haber oposición. Y ellos son los primeros cristianos que experimentaron esto. Y noten algo más. Aquí vamos a más buenas noticias. Porque el mundo viene contra nosotros, pero el mundo no puede impedir la obra de Dios. Y espero que esto te dé ánimo, porque puede ser en tu vida personal, en tu ministerio, hay oposición. Hay personas que vienen contra ti. Pero ¿sabes qué? Dios quiere obrar, te quiere usar. Caminamos por fe. No te rindes. Siguen fiel. Sigues compartiendo con personas. El mundo no va a poder impedir lo que Él va a hacer en tu vida. Es imposible. Me encanta esto. Mira, fíjense en el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces vemos aquí, el mundo viene contra la iglesia. Están en la cárcel, pero no pueden detener la obra de Dios. Dios está rescatando a almas. ¿Ves? Porque ellos fueron fieles. Un grupo pequeño realmente, pero Dios está avanzando. Él está construyendo su iglesia. Solo se requiere un cristiano fiel que lleva la palabra, y luego esa obra ya salió. ¿Ves? Ahora ellos pueden estar en la cárcel, pero el resultado va a continuar, porque ya salió el evangelio, salió la palabra, y Dios está haciendo obra en los corazones. Es algo maravilloso. Pues el mundo no puede parar eso. Nos pueden llevar a la cárcel, pero no puede impedir lo que Dios quiere hacer. Jesús tiene un gran corazón para salvar almas. Este día 2,000 personas más fueron salvos. Entonces ya son más o menos 5,000 cristianos. 3,000 días de Pentecostés, gran grupo, y aquí otros 2,000 creyeron el evangelio. Creyeron en fe. Noten Romanos 10, versos 9 y 10. ¿Qué es lo que creyeron? Pues el evangelio. Son pecadores, pero Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó de la muerte. Un mensaje poderoso. Ellos creyeron. Soy pecador. Creo en Jesús. Él es el Mesías. Él dio su vida por mí. Él vive, lo creo. Fueron salvos por su fe. Dice en Romanos 10, 9, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros, si somos fieles para enseñar y predicar el evangelio, Dios va a salvar a personas. Pónganse a pensar de esto. Entonces si nosotros nos quedamos callados, pues Dios va a usar a alguien más. Porque Él va a hacer su plan. Él sabe exactamente quién va a ser salvo. Y Dios nos ha levantado aquí para vivir en estos días. Siempre ha sido difícil para la iglesia. Algunos sueñan, pero qué hermoso sería ser cristiano en esta época. No, también fue difícil en esa época. No va a haber un tiempo que, ese fue el tiempo. Siempre es difícil. Pero hay que recordar, Dios nos dio un mandamiento. Hay que obedecerlo a Él y hay que ver lo que Él va a hacer. Ellos vieron 2,000 personas salvos, 5,000. A mí me gusta imaginar, creo que es por mi influencia de las películas, pero el reino de Dios avanzando y el enemigo, Él está perdiendo territorio. Ahí va la iglesia avanzando y está cayendo el enemigo, porque no puede detener la iglesia. Es victoria, caminamos en victoria. Y así debemos pensar, porque eso es la realidad en lo sobrenatural, en lo espiritual. Digo, la iglesia avanzando y el Satanás no puede. Él es realmente muy astuto, sí es poderoso,
pero Él no es suficiente para parar la iglesia. Recuérdense de eso. No se desanimen. Y noten, ellos trataron de encarcelarlos, espantarlos, ya no hablen, pero fíjense, y el número de los varones era como 5,000. Dios es fiel. Gran oposición, pero Dios sigue obrando. Dice en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la ilustración que tengo en mi mente. Vemos puertas, y cuando tú sales a compartir el Evangelio, es como si tú estás tumbando todas las barreras que Satanás ha puesto. Cualquier poder, de cualquier demonio que está en una ciudad, ellos tienen un territorio, pero el Evangelio los tumba a ellos. Y es Cristo. Nunca se creen, sí, mira lo que voy a hacer. Cuidado, porque va a salir corriendo y llorando. Pero no avanzamos en fe. Cristo toca los corazones de esta gente, que vean su necesidad de ti, Jesús. Y así vamos en fe, avanzando. Y Satanás avienta mucho diferente tipo de oposición. Se ve diferente. Sea lo que sea, no puede detener la iglesia. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, tú sabes, si eres cristiano, va a haber oposición. Que no sea una sorpresa. Oh, ¿qué está pasando? No, Jesús fue perseguido, su iglesia fue perseguida y somos parte de su iglesia. Saben, cuando Jesús comenzó su ministerio, había miles que lo seguían, pero llegó el tiempo de crucifixión, había muy pocos, porque contaron el costo. Digo, no, yo no quiero, yo no estoy dispuesto de vivir contra del mundo, ¿verdad? Y ellos lo hicieron. Y igual tú has decidido, yo voy a seguirlo. Yo sé que Él es mi Dios y Salvador. Yo lo voy a seguir hasta el fin. Porque recuérdense cómo Jesús hablaba. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y la gente comenzó a huirse. No le gustaban que Jesús hable tan fuerte. Dije, ¿cómo? ¿Tengo que negarme? ¿Tomar mi cruz? No estoy dispuesto. Entonces vemos, Jesús no usó ninguna táctica para esconder la verdad que va a haber oposición. Él lo dijo muy claro. Eso requiere morir a ti mismo, ¿verdad? Para seguirlo. Morir. El que muere va a vivir. Y noten algo más. Hay persecución, pero en el verso siguiente de Pedro, 1 de Pedro 4:13, mira lo que dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces no es raro, no es una sorpresa que va a haber oposición, pero gócense. Gócense. Están participando en lo que Cristo sufrió. Jesús dijo en Mateo 5:10-12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos en su casa por su propio esposo o esposa o tu familia? Simplemente por el hecho que tú decidiste a seguir a Jesús y hay oposición. Yo me recuerdo de hecho mi mamá estaba muy triste, hasta la vi llorar porque sus hermanos no estaban contentos con ella. ¿Cómo pretendes de dejar todo lo que nos dieron mis padres o mi madre
Y mi mamá estaba muy triste, porque hubo un tiempo que no hubo contacto con ellos. Y mi mamá oraba por sus hermanos. Pero llegó un tiempo que comenzó a restaurar esas relaciones. Ahora ya tienen relación, gracias a Dios. Pero eso es triste, eso duele, que tu propio hermano simplemente no quiere hablar contigo solo porque tú amas a Dios. Es triste. Los que no experimentan persecución, tal vez es porque es un secreto, ¿verdad? Nadie sabe que eres cristiano. Lo has escondido de una manera, no sé cómo lo puedes hacer, pero una vez que comienzas tu bandera está clara, ahí está mi bandera, yo soy seguidor, yo amo a Cristo, me dio vida, me perdonó. Va a haber oposición, de una manera u otra. ¿Y sabes qué? Pienso mucho en los creyentes en China, porque realmente ellos no pueden, como no van a encontrar un cristiano como tibio. ¿Estás caliente o frío? Porque allá es ilegal. Entonces cuando tú decides a seguir, yo voy a seguir a Jesús, tú ya sabes, va a haber oposición así fuertísimo. Posiblemente ir a la cárcel. Hacer todo, imagínense hacer esto escondidos. No podríamos hacer esto nosotros en China. Tendríamos que organizar totalmente otra forma y esconder, memorizar texto. Es algo que me hace pensar mucho, porque hay persecución y a veces por eso les dije que es un verso penetrante. Pues yo no siento mucha persecución ahorita en mi vida. Lo he experimentado, pero a veces siento que no es tanto, tomando en cuenta lo que sufren mis hermanos en el mundo. Porque Dios dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y no por ser una tontería, porque si yo pierdo mi testimonio y luego hay consecuencia en el trabajo y luego tú vienes a la iglesia, me están persiguiendo en el trabajo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Pues, no sé, fallaste algo en tu responsabilidad y le echas la culpa a la persecución, pero no fue tú mismo, fue tu mal decisión. Entonces tenemos que entender, persecución, estamos hablando de persecución simplemente por tu fe, ¿verdad? Por hablar de Jesús. Pero hay que ser sabios también. Esperamos persecución de una forma u otra. A veces es muy sutil. A veces es muy sutil. Un amigo ya no te habla. Ok, es triste. Podemos estar triste por un tiempo, pero eso es muy leve. O puede ser a lo extremo. Hasta tu vida. Requiere tu vida. ¿Nunca han pensado de eso? Sí, ser cristiano en otro país donde hay persecución, ¿qué tú harías? Entran a tu casa unos soldados y te dicen, renuncia, rechaza a Jesucristo, te dejamos vivir. Si no lo rechazas, cortamos tu cabeza. ¿Qué harán? Eso es una realidad por muchos cristianos. Y no niegan a Cristo y dan su vida y están con Jesús. Pero Dios nos quiere animar que sean valientes. Sean valientes para proclamar a Jesucristo. Eso lo vemos en versos 5 al 12. Esa es la exhortación. No tengan miedo de hablar de Jesús. No tengan vergüenza, es poder. Sean valientes en Cristo. Sin duda va a haber problemas, va a haber conflicto, pero tenemos que, en vez de estar espantados, es ser valientes para que podamos ver oportunidades. Pues cuando estamos llenos del Espíritu y hay esa valentía que Él nos da, porque ya no hay miedo, estamos más sensibles a ver oportunidades. Como Pedro y Juan, noten en verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los Pedro y Juan toda la noche en la cárcel,
El día siguiente están enfrente del Sanedrín. Es un concilio de 71 hombres. El sumo sacerdote es el presidente. Ellos son como el corte, el Supreme Court, la alta autoridad de los judíos. Roma era últimamente lo máximo, pero tenían mucho poder el Sanedrín, manejando asuntos más para los judíos. Ellos prácticamente podrían hacer todo menos dar una sentencia de muerte. Eso solo era de los romanos. Pero el Sanedrín eran un grupo muy fuerte. Pero imagínense qué ilustración aquí tenemos, una pintura de dos hombres humildes. No eran profesionales, no eran como ellos, esta clase de elite, perdón por la palabra otra vez. Y ahí están ellos, enfrente de este grupo. Dos hombres enfrente de 71. ¿Ellos qué pueden decir? ¿Cómo se van a defender? Pero noten esta oportunidad en verso 7. Y poniéndoles en medio, ahí están, y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué oportunidad aquí? Les hicieron la pregunta perfecta. Entonces algo que Dios hace. Viene oposición, la ira del hombre, Dios como lo usa para su gloria. Porque ellos eran valientes. Ellos podían responder y decir, ¿sabes qué? Pues no hicimos nada. No fue nada, fue un rumor. O negar a Cristo de nuevo como lo hizo Pedro antes. Pero no, él ya lleno del Espíritu, y eso es lo clave, va a hablar algo muy, muy importante. Entonces, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro ya, gracias por hacer esa pregunta. Esa es la puerta abierta. Una vez que alguien te hace esa pregunta, tenemos que aprovechar. No huyen. Por eso requiere valentía. ¿Cuántas veces alguien te ha preguntado algo de Dios? Tal vez tiene una pregunta de la Biblia y le das una respuesta así para ya no llevar más, para terminar esa pregunta y no ir más profundo. Podríamos ir muchas veces más profundo para llevarlos a Cristo, pero a veces nos gana la carne y nos espantamos. O muchas mil razones, pero ellos no, ellos aprovecharon. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos valentía? Porque estaba empoderado por Dios. Esto ya hablamos bastante de esto. Dice en verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Por eso Pedro aprovechó. En sus propias fuerzas, yo imagino que él iba a dar una explicación no muy agradable. O un escape tal vez. Pero así podemos entender esto. ¿Cómo pudo la iglesia hacer las cosas que vemos en el libro de Hechos? Seguramente eso fue una época muy especial. Solo eran los supercristianos que pudieron lograr algo así. Pero no, lo clave es que estaban llenos del Espíritu Santo. Es cuando salimos con denuedo, dando la verdad, entendiendo que no va a ser fácil, entendiendo que va a haber oposición. Pero esa fe, Dios usa a nosotros, personas débiles, con miedo en tiempo, ¿verdad? Pero en tiempo de llenos del Espíritu, wow, oportunidades Dios abre. A veces pensamos que solo eran ellos. ¿Cómo puede ser aquí con nosotros? Y eso no es entender bien el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ellos tienen es el mismo que tenemos nosotros. Y no fue sus recursos. Eso no fue. Ya lo bonito de Pedro, de su vida, podemos ver su transformación. Un hombre en tiempos que la carne lo gana. Pero después del día de Pentecostés, un hombre totalmente diferente. Porque ahora él no está caminando en sus recursos. Él está controlado por el Espíritu. Es Dios, Él recibe la gloria. Y el resultado de ser lleno del Espíritu es denuedo, intrepidez,
¿De nuevo de qué? De hablar de Jesús. No nomás ser valiente por ser un macho man. Mira qué fuerte soy. No, no, no. Si tú quieres ser valiente, es que estás hablando de Jesús. Muchos pretenden, soy lleno del Espíritu, pero no quieren hablar de Jesús. Se espantan de repente, ¿verdad? Tienen dones, o quién sabe. Pero hablar de Jesús, oh, no. Eso yo no creo en hacer esto. Yo he escuchado cristianos o personas que profesan ser cristianos, oh, no, yo no creo en eso. Yo no creo en hablar con otros, porque yo creo que ellos, no es como rude, ¿verdad? No quiero imponer lo que yo creo en ellos, pero soy lleno del Espíritu Santo. Y yo no creo que has entendido lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso ya lo vimos bastante. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que hablar. Eso es evidencia. Tengo que hablar de Jesús, compartir el Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si yo tengo una relación con Cristo y soy lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Voy a hacer la manera que otros escuchen de mi Señor y Salvador. Y decirles qué es lo que Él hizo por mí. Y ayudarlos a llegar a la cruz para que puedan recibirlo. El mundo dice, cállense, no hablan de Jesús, es ofensivo. Hablan de otras cosas, pero no hablan de Cristo. Y Jesús dice, dile al mundo de mí. ¿Ven el conflicto? ¿Quién vas a obedecer? Muchos, tristemente, en la iglesia débil, porque no tienen poder del Espíritu. Creen, pero es un evangelio ligero. No hay poder. Solo es profesión con palabra, pero no hay poder. Porque no quieren hablar de Jesús con nadie. Creen que van a perder sus amigos. Sus vecinos los van a odiar más porque hablan de Jesús. Pero no, tenemos que salir con fe. Va a haber persecución, pero Dios nos anima. Sean valientes, yo estoy con ustedes. Nunca están solos compartiendo. Siempre, aunque tú estás solo físicamente, Dios está contigo. Tú hablas y Él va a hacer lo demás. Él toca los corazones. Él es el que salva, pero debemos depender en Él, en el Espíritu. Les invito a que vengan el 27 de marzo. Vamos a tener un taller de evangelismo. Y creo que va a ser muy bueno, porque vamos a ver unas maneras prácticas, sencillas, que cualquier persona lo pueda poner en la práctica. Y van a ver que Dios me puede usar a mí. Claro que sí. Y van a ver que Dios va a abrir puertas. Entonces, lleno del Espíritu Santo, Pedro les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces Pedro es como, ¿en serio? ¿Me están encarcelando porque este hombre fue sanado? O sea, ¿cómo puede ser? Ustedes no lo dice, pero vemos en sus palabras, él fue sanado y lo llevaron a la cárcel. Algo está muy mal aquí. Y el mundo hace lo mismo hoy en día. La iglesia enseña la palabra, predica la palabra. La iglesia, Dios usándonos, podemos ministrar a gente, servir a la gente, dando comida, dando el evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos estar en las escuelas. Entonces, todos los beneficios que salen de la iglesia, el mundo viene contra eso. Hospitales, universidades, si ven la historia en este país, son fundadas por cristianos. No van a encontrar el primer hospital ateo de Downey. ¿Dónde está? No son los ateos, son cristianos que quieren bendecir a la gente. Es tontería que como en serio están contra el evangelio y miran lo que Dios está haciendo con esas familias, restaurados. Y el mundo está al contrario a eso. Qué triste.
Digo, no van a encontrar que es lógico, pero no debemos tratar de racionarlo. El mundo va a venir en oposición. No tiene sentido, pero eso es la verdad. Y por eso tenemos que ser valientes, llenos del Espíritu, hablar de Jesús dentro de la persecución y ser sabios. Pedir por sabiduría, discernimiento. Muy importante. Y noten, hay otra razón. No solo porque tenemos poder, no debemos tener miedo, pero también, noten, debemos hablar porque no hay otro nombre que el hombre pueda ser salvo. Eso lo vemos muy claro aquí. Pedro, lleno del Espíritu, le dice al Sanedrín, verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, otra vez, Pedro no detiene nada. Les dice, Jesucristo hizo esto. Lo que ustedes lo crucificaron, Dios lo levantó. Él hizo. Él sanó a este hombre. Y los saduceos odian eso. Ese es el mensaje que ellos quieren parar y lo dijo de nuevo, porque está lleno del Espíritu, otra vez, dice. Entonces, eso es lo que necesitamos, de nuevo. El mundo dice, no, ya no hablan, tu carne quiere un escape, y el Espíritu dice, no, habla de mí, ahorita es el tiempo, porque tal vez no va a haber otra oportunidad. Recibí una llamada de una cristiana, hecho que fue el lunes, estaba muy triste, y le dije, ¿qué pasó? Y alguien, creo que fue su esposo, sí, fue su esposo, que estaba deprimido porque falleció un compañero y nunca le dijo de Cristo. Por años tuvo oportunidades. Imagínense la culpa. Es una culpa tremenda. Yo era el único amigo de él, no tiene familia, ya falleció y nunca le dije nada. Y yo le dije a la señora, pues ya es muy tarde, pero es una lección dura para tu esposo. Tienes que aprovechar, tienes que hablar de Jesús. Yo pasé una experiencia similar, entonces la entendí muy claro. Pues ahora ya creo que ya les dije, fue un vecino. Y ya falleció así, ¡pum! Siempre pensamos, otro día, otro mes, o está lloviendo, hace mucho frío, tal vez esperamos hasta el verano. Y luego, ¿qué pasa? No llegó el verano ese pobre. Y por eso ese mensaje de esperanza es urgente. Es urgente. Y mucha de la batalla está aquí. Hablamos de persecución, pero ¿saben qué? Y ya lo estoy viendo más, estoy entendiendo ese tema más y más. Más bien este último año, que la persecución aquí también está en tu mente. El mundo, echamos la culpa a Satanás, echamos la culpa al mundo, pero hay otro enemigo, es mi carne. Entonces también lucho contra, mi carne va a estar en oposición de hablar de Jesús. Eso lo estoy entendiendo más y más. Por eso que desesperadamente necesito a Jesús y caminar cerca de Él, para no negarlo. Cuando Él dice, habla, ser fiel y obediente, habla de Él, sin miedo. En la carne huimos, ¿verdad? Nos vamos corriendo, buscamos el escape rápido. Pero en el poder del Espíritu vamos a hacerlo. Y gloria a Dios a Él. Noten algo, me gustó cómo oró Martín Lutero. Una oración tan sencilla, pero podemos relacionarnos. Él dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, en referencia de hablar de Jesús. Es en el contexto que él habla. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, Dios ayúdame. Amén. Debemos orar así. Dios ayúdame, no hay otra cosa que hacer, tengo que hacer esto. Yo dije, Dios sálvame, ¿verdad? Sálvame, guíame, quiero obedecerte, lo decimos. Entonces, ¿qué más voy a hacer? ¿Hacer lo que dice el mundo? No. Entonces necesitamos ayuda. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el Consolador.
Y luego fíjense en verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro está citando Salmo 118. Están diciéndoles, oyes, esto ya fue escrito, que ustedes iban a estar contra al Mesías. Y aquí lo dice, iban a rechazar a Jesús. Entonces el sermón del Pedro es totalmente lleno de escritura, se refiere igual como su primer sermón, a referencias del Antiguo Testamento, profecía, y aquí otra vez lo hace, lleno de Cristo, lleno de la palabra. Y luego mira, fíjense cómo termina. ¿Cómo termina? En verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué gran declaración, qué gran verdad. No hay otro nombre. Por eso tenemos que hablar. Entonces, obviamente, por eso hay tanta oposición. Él es el único manera que el hombre puede ser salvo. Entonces, obviamente va a venir todo contra eso, para que nadie venga a la cruz. Entonces él contestó la pregunta, ¿verdad? Querían saber, ¿en qué nombre hiciste esto? Y les dijo, claro, aprovechó de la oportunidad. Qué gran ejemplo para nosotros. Dios te da una oportunidad para dar el evangelio, hazlo. Hazlo. Y vamos a ver muchos ejemplos en el libro de Hechos, pero aquí vemos otro. Y Dios quiere seguir animándonos. Siguen este ejemplo. Yo te he dado igual el Espíritu. Tú sabes qué decir. Ahora, dilo con todo el mundo. ¿Y saben qué? Este verso 12, como el mundo odia escuchar que solo hay un nombre. ¿Solo ustedes creen que solo hay salvación en su iglesia, así dicen? ¿O algo parecido? ¿Cómo crees que solo hay un camino? Es lo que dice el Dios. Eso no lo inventamos nosotros. Esa es la verdad. Tú y yo no podemos escoger, pues haz esto. Si eres sincero, pues va a estar bien. Este camino te va a llevar a Dios igual como el mío. Es tontería. Dios dice, no, solo hay un nombre, fe en Jesucristo. Es la única manera. Algunos luchan con esto. Vienen a Cristo y comienzan a luchar. ¿Por qué luchan? ¿Por qué comienzan a dudar? Porque el mundo dice diferente. No, Cristo es uno de muchos caminos. Pero la palabra no dice eso. ¿Ves? Solo hay un camino. Muchos dicen, pues si eres sincero, Dios te va a recibir al final. No importa en qué crees, en qué nombre. Si no es Jesús, pero si tú eres sincero, Dios te va a recibir. Qué mentira tan grande. No importa qué sincero eres. Y no dudo de sinceridad. Hay muchos muy sinceros, pero muy engañados. Eso no tiene nada que ver qué sincero eres. Es dónde está tu fe en la persona, en qué nombre. Y aquí vemos, es Jesucristo. Y dilo con confianza, no con arrogancia, con amor. Cristo te ama, Él es la única manera, Él es el camino, Él es la verdad. Vengan a Él. No tenemos que hablar mal de otras religiones. Nomás digan la verdad. Cuidado en debates, porque no aprovecha para nada. Nomás diles, invítalos. ¿Qué te impide de venir a Cristo hoy? ¿Qué es lo que te detiene? Dios quiere hacer una obra en ti. ¿Qué te detiene el día de hoy? Ayúdalos a llegar a los pies de Cristo. Y noten, Juan 14:6, lo sabemos. Eso es prácticamente lo que está diciendo Pedro, porque él se recordó. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro tiene un gran amor por sus hermanos judíos. Él quiere ver que ellos vengan a Cristo. Lo creemos. Él es el camino, la verdad, la vida. Entonces, hermanos, no se desmayen o no se desanimen porque el mundo dice algo diferente. No, eres muy antiguo tu forma de pensar.
Ya estamos más avanzados ya. Antes sí, tal vez creíamos solo un Dios, pero ahora no, ya vemos que no, eso no es verdad. Hay más maneras de venir a Dios. Entonces, ¿qué? ¿No debemos decir esto? ¿No decir al mundo Juan 14:6? Claro que no. Y algunos en la iglesia han doblado, han caído, porque dicen, no, mejor hay que no decir esto. Hay que no decir que solo hay un camino. Eso no es el Evangelio. Viene, ¿cómo digo? Maldición. Al que profesa ser cristiano y negar que Él es el Salvador, pobre a esas personas. Va a haber juicio. Pero solo hay una manera de ser perdonado de los pecados. Es a través de fe en Jesucristo. Y noten, en ningún otro hay salvación. Marcan esto en su Biblia. Gran texto aquí esta noche. No hay otro nombre. Dios dio su Hijo, el unigénito. Pablo en 1 Timoteo 2:5 dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el hombre no tiene la opción de decidir cómo venir a Dios. Dios dio la manera de hacerlo. El hombre, en su orgullo, cree que puede hacer su propia manera. Haz esto y Dios te va a recibir. Y luego nace una religión. Él dice esto y hay otra religión. Hay miles de religiones. Pero aquí vemos muy claro que esta es la manera de venir a Dios. A través de fe en Jesucristo. Él es el único. Venir a la cruz y ser sanado, limpiado por la sangre, por tu fe. Por fe somos salvos. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que debemos dar. No complicarlo, no hacer el mensaje un poco no tan fuerte, ¿verdad? A veces hay tentación de hacerlo. Pues no, si le digo de pecado, tal vez se va a ofender. No, dilo con amor. Di la verdad con amor y no te preocupes de lo demás. Sean fiel. Es muy claro el mensaje. Entonces noten, Pedro, cuando escuchó la pregunta, póngase en su lugar. Y podemos ver qué fácil podría ser para Pedro evitar este conflicto y decir algo más. Dice, ok, sorry, ya no lo hago otra vez. Ya nos vamos, no se preocupen. Pero no, él aprovechó. Qué denuedo, qué valentía, porque Dios se lo dio. Y así es igual para nosotros. Ahí estás enfrente de tu primo, pero nos tiemblan las rodillas. No quiero que mi primo ya me deje de hablar o algo así, ¿verdad? Esa es la lucha. Él estaba enfrente de un concilio, pero es igual de difícil de darlo igual a tu vecino, dar el evangelio. Hay oposición y la mayoría, para nosotros, la mayoría de la oposición es en tu mente. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes vencer tu carne? Póngase a pensar. ¿Cómo puedes vencer esa oposición que está en tu propia mente? Aquí no te van a llevar a la cárcel ahorita. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando de esta ventana grande que está abierta para nosotros? Por eso digo, la mayoría de la oposición es la lucha en la mente. Tenemos miedo, nos da vergüenza. En una cultura que está tan fuerte en oposición, la iglesia, nos rendimos. Mejor me callo, no digo nada. Dios dice, hablan de mi hijo. Hay que buscar oportunidades, hermanos, hay que ser preparados. Si no tienes o te sientes que pues yo no puedo comunicar bien el evangelio, tienes que ponerte tarea. Si la razón es porque tú no puedes comunicar claro, todos podemos comunicar. Tal vez tienes que organizarte bien, notar tus notas
y ahí está contigo. No todos vamos a memorizar versos, esos lo entendemos, pero tener notas, poder comunicar el Evangelio. Háganse esa pregunta. ¿Tú puedes comunicar el Evangelio claro con alguien? ¿Eres eficaz en comunicar el Evangelio de salvación? Si alguien viene hoy y te pregunta, oye, yo sé que tú eres cristiano, yo quiero a Jesús, dime de Él, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú podrías llevarlo y presentar el mensaje bíblico? Si no, hagan un nuevo esfuerzo para... Hay muchos recursos, un montón de recursos tenemos nosotros. Tenemos folletos, estudien esos. Entonces no tenemos excusa de, no, yo no sé qué decir. Solo tienes que buscar un folleto sencillo y leerlo, y ahí está. Entonces tenemos bastante, no hay excusa, hermanos, hermanas. Hagan tu parte. ¿Verdad? Esas cosas no suceden como un mágico. No, las citas que Dios te da, tú debes estar preparado. Dios va a hacer su parte, pero tenemos una parte nosotros. Nosotros somos los que hablamos. Él trae la persona. Entonces debemos estar nosotros listos para dar una respuesta y hablar siempre con gracia, con amor. Sean valientes, hermanos, en Cristo. Oren. Dios, dame una oportunidad. Dame oportunidades para hablar de ti. Hagan esa oración. Tal vez te va a dar miedo. No, Señor, por favor, no lo hagas de veras. No, de veras, Dios, manda personas en mi vida. Y van a ver. Vamos a orar.